aquí en el estudio de Radio Sónica con Roberto Marengo y quien les habla en la conducción, en la producción de este programa, Elena Alineado, como siempre quedó al fondo, al final de las presentaciones. Roberto, nos ibas a hablar de la educación en los territorios nacionales hoy. Sí, justamente con motivo de este recordatorio, digamos, sobre el tema Malvinas. Ahora ya sabemos causa Malvinas para nosotros. Perdón que te interrumpa. Antes quería decir que las voces que escuchamos en el audio anterior corresponden al documental de Rodolfo Iván Caminos López, excombatiente de Malvinas, No somos héroes, que fue filmado en el 2007 y que es el tráiler de la película. Y también escuchamos, gracias a Marcelo Gómez, que está ahí escuchándonos, hola Marce, gracias Daniel Carvajal, Germán Divi y todos los que nos están escuchando en este momento. Y pusimos al aire una hermosísima canción de Víctor Jara que se llama El Derecho de Vivir, por Francesca Ancarola, que lo subimos recién al Facebook por si lo quieren volver a escuchar. Perdón, Roberto. Sí, no, está bien. Decía que a partir de este recordatorio que hicimos sobre la causa Malvinas, puse a pensar, alrededor de lo que era la educación en una parte de nuestro país, que es la Patagonia, y cómo se fue como gestando, digamos, la cuestión de la unidad territorial argentina a partir de lo que es la educación en los territorios nacionales. Ustedes ya saben que durante el periodo de constitución del sistema educativo argentino, gran parte del país estaba bajo la administración de territorios nacionales, casi la mitad del país. Es decir, la nación tenía a su cargo, digamos, una parte del territorio y el resto eran las provincias. Este territorio nacional estaba dividido en gobernaciones, las voy a enumerar: Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eran gobernaciones, es decir, delegados del gobierno nacional que gobernaban esos territorios que estaban prácticamente despoblados. De hecho, la propia ley, que es la ley 1532 del año 84, establecía que esto eran gobernaciones bajo la administración del Estado Nacional y que al alcanzar cierta cantidad de habitantes, concretamente si alcanzaban 30.000 habitantes, podían tener una legislatura; si alcanzaban 60.000 habitantes, podían convertirse en provincia. Lo que sucedió es que, a pesar de haber en un momento alcanzado esa cantidad de habitantes, ni tuvo legislatura ni tuvo gobernadores hasta el año 1951. Que empezaron sí a provincializarse esos territorios. Pero por decir algo, en el año 1914 La Pampa estaba en condiciones de convertirse en provincia y Chaco y Misiones y Río Negro podían tener su propia legislatura. Y en 1922 Chaco y Misiones podían también ser provincias y Chubut podía tener su propia legislatura. Con lo cual nos da como dimensión, digamos, acerca de cómo se fue poblando nuestro territorio nacional a partir de lo que es la acción en los territorios nacionales, sí. Más allá de la acción dentro de las propias provincias. La educación no fue ajena a esto y el propio Consejo Nacional de Educación toma una decisión, digamos, directa sobre la administración de la educación en estos territorios nacionales. Y aquí viene, digamos, nuestra figura de hoy, que es un inspector nacional que fue designado como tal en 1890, que fue Raúl B. Díaz. Lo llamo Raúl B. Díaz porque así lo nombran en todos los informes
burocráticos que él presentaba al Consejo Nacional de Educación, y siempre se lo menciona como Raúl B. Díaz. Incluso hay calles en distintas ciudades del interior que se llaman Raúl B. Díaz, pero ¿qué es la B de Raúl B. Díaz? Bueno, efectivamente, es difícil de encontrar, pero buscando, encontramos que el señor se llama Raúl Basilio Díaz. Raúl Basilio, nuestro invitado de hoy, digamos, diferido en la historia, fue el inspector de los territorios nacionales entre 1890 y 1916. Sí. Y fíjense la cantidad de años que él estuvo recorriendo los territorios nacionales. En un momento, al principio, era el único inspector que recorría la mitad del país, porque además por reglamento de inspección todos los inspectores tenían que ir a cada escuela 2 veces al año y realizar una visita, y él las realizaba, con lo cual él en otras condiciones se imaginan de viaje, ¿no? Pero me hace acordar, es la época más o menos contemporáneo con el Perito Moreno. Claro. Es como que era claro, había este tipo de claro. Pero en este caso era como Perito Moreno tenía otras motivaciones. Por supuesto. Él era un funcionario del Consejo Nacional de Educación que tenía esta obligación y la cumplía. Están todos sus informes donde él relata, entre otras cosas, las peripecias que tenía que realizar para llegar a las escuelas, instaba, digamos, a recibir el apoyo del Estado Nacional en la creación de más escuelas, y permanentemente sus informes hace alusión a esto. Este Raúl B. Díaz era puntano, era de origen, nació en San Luis, en 1862. Fíjense, entre 1862 y 1890, que es designado inspector nacional, era muy joven. Cuando es designado. Y muere en 1918 en Buenos Aires. También muere joven, a los 56 años. No fue un gran pedagogo, no fue un hombre de ideas pedagógicas, fue un burócrata nacional, pero que realizó una tarea inmensa. Yo la verdad que me cuesta como ponerle un calificativo, porque fue inmensa. Realmente era el que recorría estos territorios nacionales, iba a las escuelas, valga mencionar, para tener una dimensión. Cuando él es nombrado inspector nacional, en los territorios nacionales, en esa mitad del país, había 36 escuelas, con 382, a ver si me estoy diciendo bien, 36 escuelas, con, 52 maestros, de los cuales solamente 7 eran con título, de los cuales 3 eran argentinos y 4 extranjeros. Mirá vos. Como para dar una idea y una dimensión de lo que era. Y la cantidad de niños que asistían a esas escuelas, que vuelvo a decir, eran 36 escuelas, eran 1.533 niños. Cuando él deja la inspección, porque se jubila en 1916, ya había 382 escuelas. Pasamos a 36 a 382, con ya 896 maestros de los 52 originales y 31.118 niños con respecto a los 1.500 originales. Con lo cual ahí uno da cuenta de cómo en esos años, prácticamente 26 años, se fue poblando estos territorios nacionales, y él deja la inspección en ese momento. Para dar una idea también, en 1890 en los territorios nacionales había 103.369 habitantes. En 1916 había 329.568 habitantes. Se había triplicado la población, pero la cantidad de niños había aumentado, de alumnos había aumentado muchísimo más, y esto creo que es tarea del Estado Nacional y de este personaje, Raúl B. Díaz, Raúl Basilio, que recorrió estas escuelas, estuvo acompañando a estos maestros
controlando, haciendo la inspección como correspondía, mandando estos informes al Consejo Nacional de Educación, dando cuenta también de algo que no deja de ser interesante de señalar, de la ignorancia que se tenía desde el lugar central acerca de lo que ocurría en el territorio nacional. Él lo dice con todas las letras. En un libro que él publica, La educación en los territorios nacionales, él lo dice. La verdad que este libro viene de alguna manera a tratar de allanar esa ignorancia que se tiene acerca de la tarea que se realiza en los territorios nacionales. Con las poblaciones indígenas, con los habitantes extranjeros. Él hace una mención especial a lo que fue la instalación de la colonia galesa en la Patagonia, con alarma, digamos, lo mira como algo que va en contra, digamos, de la Constitución de lo nacional, y él dice, bueno, de esto se trata, de por qué tiene que haber escuelas nacionales, porque de esto se trata, de la Constitución de una unidad del territorio nacional y de una identidad nacional. Y esto lo tenía muy claro, y además incorpora algo que también es importante de señalar en esta figura, en este personaje, nuestro Raúl Basilio, que tenía un espíritu democrático. Él pensaba que la educación, y creo que coincidimos en el tiempo, que en la educación era la posibilidad, la extensión de consolidar un funcionamiento democrático para la sociedad. Lo dice también con todas sus letras, lo cual encontramos no un espíritu estrictamente lleno de autoritarismo, sino más que nada impulsor del desarrollo de una nacionalidad democrática dentro de los territorios nacionales. Construyendo ciudadanía. Construyendo ciudadanía democrática. Claro, ¿no? Claro. Era un liberal de su época, pero la verdad que con una clara idea de la constitución de una identidad nacional y de la extensión de la educación para esta posibilidad de constituir esta unidad. Por eso, pensando en Malvinas, ojalá alguna vez, hubiese sido interesante que haya habido en ese momento una escuela en Malvinas y que Raúl Basilio la haya ido a visitar y nos ha contado sus informes, cómo había llegado a las Islas Malvinas para visitar esa escuela imaginaria, esa escuela que estamos imaginando, para constituir la unidad territorial a la que aspiramos a través de esta causa Malvinas. Qué interesante, ¿no? Roberta, como siempre, además trayendo personajes desconocidos para casi todos nosotros, ¿no? Que entre comillas hicieron patria, ¿no? Y fundaron, digamos, tienen antecedentes tan importantes que son fundantes para la Argentina, ¿no? Y para los argentinos. Sí, además por la dimensión, digamos, ¿no? Que cobran mirado a la luz de la historia y en este momento, digamos, en particular, donde estamos impulsando, digamos, esta idea de la unidad territorial, de la soberanía. Bueno, así se construye la soberanía, digamos, a partir de estas acciones que en este caso a esta persona, que vuelvo a decir, le tocó que como una designación burocrática realizó muy bien su tarea, pero en la realización muy bien de esa tarea llevó adelante para mí lo que es parte de la epopeya de la constitución de un Estado Nacional unificado. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.